Hola, hola y bienvenidos a mi canal, Coqueta Macramé. En el video de hoy te voy a contar 5 errores que generalmente cometemos al hacer algunas piezas de macramé, así que empecemos. El error número 1, los flecos. Muchas veces cuando hacemos proyectos de macramé, como por ejemplo este tapiz de por aquí o esta pluma de por acá, utilizamos flecos para que nos queden mucho mejor, porque así es el diseño. Pero para la ejecución de los flecos se necesitan seguir ciertos pasos para que nos queden perfectos, que te los diré a continuación. Para que los flecos nos queden perfectos, como por ejemplo en esta pluma de aquí, lo ideal es utilizar una plantilla. Yo generalmente utilizo una plantilla que la hago con una hoja de papel simple. Dibujo, por ejemplo, en este caso voy a hacer esta pluma, dibujo la silueta de la pluma, luego la recorto y la coloco por detrás de mi pieza de macramé, por ejemplo de esta pluma. Y voy siguiendo la silueta de la pluma y voy recortando tanto de un lado como del otro. De esa manera me quedará muchísimo mejor y más simétrico los dos lados. Porque si no tienes mucha experiencia en cortar flecos, te puede quedar un lado mucho más corto, otro lado mucho más largo y así te va confundiendo hasta que al final te quedas sin flecos. Porque vas cortando y te vas quedando sin flecos. Entonces, lo que yo aconsejo y lo que yo suelo hacer es una plantilla, la coloco por detrás y voy cortando cada uno de los lados. También, para hacer flecos es fundamental utilizar un cepillo para peinar los flecos. Yo generalmente utilizo este cepillo, que es un cepillo de mascotas, es muy económico, venden en muchas veterinarias y sirve perfectamente para ir cepillando los pelitos y que se nos vayan desenredando. Por ejemplo, esta es una cuerda de algodón torcido, entonces solamente cepillándola se va desenredando muy fácilmente. Si van a utilizar cuerda de algodón trenzado, es un poquito más difícil, ya que la cuerda de algodón, como su nombre lo dice, está trenzado, entonces lo que tienen que hacer es con una aguja ir tirando cada uno de las hebras y se van desenredando y luego le pasan el cepillo y listo. Es un poquillo más largo, pero si quieren también lo pueden hacer sin problema. Y también uno de los pasos que es muy importante hacer es utilizar laca de cabello o spray de fijación de cabello. En mi caso yo utilizo esta laca de cabello extra fuerte, le coloco a mi pieza de macramé, a todos los flecos, le coloco esta laca para que los pelitos me queden mucho más rígidos, porque muchas veces, no sé si han visto que los pelitos se les caen. Sí, se caen, no se quedan rígidos y muchas veces me preguntan, me dicen, ¿cómo hago para que me quede rígido? Porque, por ejemplo, generalmente en las plumas se me caen los pelitos y pues no me queda bien. Entonces utilicen spray de cabello, también pueden utilizar agua con cola, una mezcla de agua con cola, la cola blanca, le mezclan un poquito y le pasan con un pincel, pero muy poco para que no les quede muy rígido, ¿sí? Le van pasando poco a poco, esperan que se seque y van viendo los resultados. También pueden utilizar endurecedor de tela o almidón para endurecer los pelitos. Y de esa manera ya les quedará la pluma, por ejemplo, o los tapices. Aquí también utilicé esta laca para hacer este tapiz, pero también pueden utilizar los otros productos que les he dicho para que los pelitos les queden más tiesos. Y algo que también es muy importante al momento de hacer flecos es utilizar unas buenas tijeras. Las tijeras siempre tienen que estar muy bien afiladas o ser de buena calidad para que al momento de cortar los hilos se vayan cortando perfectamente, si no te van quedando así como especie de dientes que no se van cortando bien y al final, por más diestro que seas, si no tienes unas buenas tijeras, no te va a quedar tan perfecto el diseño de los flecos. Entonces, con todas esas herramientas y truquitos que les doy, les aseguro que los flecos les van a quedar perfectos. Muchas veces nos inspiramos de Instagram o de Pinterest o de YouTube para hacer nuestros proyectos de macramé, pero no tenemos muy claro qué tipo de cuerdas se utilizó para ese tipo de proyecto. Es por eso que yo ahora te voy a decir de manera general qué tipos de cuerdas se utilizan para cierto tipo de proyectos. Por ejemplo, para hacer los tapices. Si vas a hacer tapices con flecos, lo que te recomiendo es utilizar cuerda de algodón torcida o urdimbre. Se cepilla muchísimo mejor, se corta muchísimo mejor y los flecos te quedan mucho más rectos. No te aconsejo utilizar cuerda de algodón trenzado porque es muy difícil de ir destrenzando cada una de las cuerdas. Tienes que utilizar una aguja y vas destrenzando poco a poco, pero es un poco largo y tedioso. Si tienes muchísima paciencia, pues sí te lo aconsejo. Pero es mucho más rápido utilizar urdimbre, utilizar cuerda de algodón torcida y el resultado te quedará mucho mejor. Para hacer portamacetas sí te aconsejo utilizar cuerda de algodón trenzado. Generalmente yo sí que utilizo cuerda de algodón trenzado porque el nudo me queda muchísimo más rígido, da mucha más estabilidad a la maceta y generalmente si haces proyectos en exterior, la cuerda de algodón trenzada de poliéster es ideal porque no se te va a dañar, o sea, cuando esté a la intemperie. Pero cuando hago este tipo de portamacetas con tapiz, sí que utilizo cuerda de algodón torcido porque es mucho mejor para hacer los tapices y los diseños me quedan mucho más tupiditos y mucho más bonitos. Entonces,
para hacer portamacetas mucho más largos y ligeros como estos de aquí, cuerda de algodón trenzado, y para hacer portamacetas con un tapiz, un diseño de tapiz, cuerda de algodón torcido. Para hacer estos tipos de accesorios como estos de aquí, utilizamos cuerda de algodón torcido de 2 milímetros o 1 milímetro así muy finito, o hilo encerado, también podemos utilizar para hacer accesorios. Pero si eres nuevo en el macramé y no sabes qué cuerda comprar para hacer tus primeros proyectos de macramé, sea cual sea, te aconsejo la cuerda de algodón torcida, que es esta cuerda de aquí. Como su nombre le indica, son varios cabos que están torcidos entre sí. Por ejemplo, en este caso, esta cuerda tiene 4 cabos. ¿Ves? Aquí son 4 cabos que están torcidos entre sí y por eso son muy fáciles también de cepillar. Cuando muchas veces en proyectos de macramé hacemos flecos, pues es muy sencillo de cepillar. Mira que prácticamente ya están deshechos los cabos. Por eso también te aconsejo cuando vayas a trabajar con esta cuerda que le hagas un nudito para que así no se te vaya desenredando como en este caso, porque al trabajar muchas veces al hacer el nudo se va moviendo y te queda así. Por eso te aconsejo que le hagas un nudito cuando vayas a trabajar con esta cuerda de algodón torcido. Una vez que termines el proyecto, quitas el nudito, haces flecos y ya lo tienes listo. Así que si eres nuevo, cuerda de algodón torcido. Generalmente para hacer proyectos de macramé se utilizan cuerda de algodón torcido de entre 2 milímetros a 5 o 6 milímetros. Por ejemplo, yo para hacer cortinas, que son proyectos grandes, utilizo esta cuerda de aquí, que es de 5 milímetros, que es bastante gruesita. Hay medidas más grandes también, de 7, 8, 9, pero eso ya son cuerdas mucho más gruesas para proyectos mucho más específicos. Pero de manera general, entre 2 y 5. 2, 3 para hacer proyectos pequeñitos, 4, 5 para hacer proyectos medianos o más grandes. Por ejemplo, para hacer este proyecto de aquí, que tiene 30 centímetros de largo, yo utilicé cuerda de algodón torcido de 4 milímetros. Y para hacer este proyecto de aquí, que es más pequeñito, yo utilicé cuerda de algodón torcido de 3 milímetros. Otro error que también solemos cometer es no darnos cuenta de la proporción que tiene cada una de las partes de nuestra pieza de macramé. Muchas veces al hacer piezas de macramé no nos damos cuenta de este parámetro y esta es la razón por la cual no nos quedan bien nuestras piezas de macramé. Porque, por ejemplo, tenemos un tapiz muy pequeñito y los flecos súper largos, entonces vemos que hay muchos flecos, un tapiz muy pequeño y no está proporcionado en relación tapiz-fleco. Por ejemplo, en este tapiz que tengo por aquí, como ven, esta zona es toda la zona que yo tengo de tapiz y la misma cantidad que yo tengo de tapiz también lo tengo en flecos, entonces está bastante proporcionado relación tapiz con nudos con flecos. O por ejemplo, esta hoja que yo tengo por aquí, en la cual vemos que aquí está el diseño y hay la misma cantidad en proporción de diseño que de flecos, tanto en este lado como en este lado. Los flecos no son mucho más grandes, porque si no veríamos que hay muchísimo fleco y poco tejido, entonces se vería un poco mal. Muchas veces hacemos eso, que hacemos muchos flecos o un diseño súper grande con unos flecos pequeñitos y nos queda mal, lo vemos que no nos queda bien y no sabemos por qué, es por la proporción. Por eso siempre tienen que darse cuenta de que cada una de las partes de los proyectos de macramé que hagamos tienen que tener su proporción. Si quieren saber mucho más de proporción, les dejo un video por aquí arriba en el cual les explico cómo hacer el portamacetas perfecto utilizando las proporciones de las macetas. Ese video es muy bueno y muy interesante, así que les aconsejo muchísimo. Entonces ahora ya sabemos que cada una de las partes de nuestras piezas de macramé tienen que ir proporcionadas. Otro error muy común que solemos cometer y no muchos saben de este error es saber utilizar correctamente nuestra barra de madera. Este error generalmente lo cometemos cuando hacemos tapices de macramé utilizando barras de madera natural. Lo que no sabemos es que las barras de madera natural tienen su caída natural, ¿sí? Por ejemplo, esta barra de aquí, como ven, tiene aquí una curva, ¿sí? Que va hacia abajo, ¿sí? Entonces la barra tendría que ir así. ¿Por qué? Si la colocamos hacia arriba, de esta manera, si ven que la curva ya va hacia arriba, al momento de hacer nuestro tapiz, de manera natural, esta barra va a caer. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando hacemos una barra, cogemos una barra natural, es hacer el siguiente ejercicio. Cogemos la barra, la colocamos así y vemos hacia dónde cae, ¿sí? Así, sin hacer mucha presión en cada uno de los extremos. Yo, por ejemplo, no estoy haciendo nada de presión, sino que la coloco y miren, sola la barra se mueve. Si tienes una barra de madera por ahí, haz este ejercicio y sabrás que la barra se va a mover sola y cae sola. Entonces, así, cuando en la posición donde cae, empiezas a colocar tus cuerdas y empiezas a hacer tu proyecto. ¿Por qué? Si haces la cortina o el tapiz que vas a hacer con la barra incorrecta hacia arriba, al momento en que vas a colgarlo en la pared o donde vayas a colgarlo,
automáticamente se te va a caer y todo el tapiz se te va a ir hacia el otro lado y se te va a hacer un enredo. Entonces antes que nada, antes que hacer tu proyecto, haz este ejercicio y mira hacia dónde cae la barra para que tu proyecto te quede perfecto y luego no tengas problemas ya cuando tengas el proyecto todo terminado. Y ahora te voy a contar el error que generalmente todos los que hacemos macramé, incluyéndome a mí, cometemos. Pero antes de contarte ese error, recuerda que si quieres conocer más truquitos de macramé, cliques por aquí arriba. El siguiente error que te voy a decir es el de calcular mal la cuerda. Muchas veces o nos falta cuerda o nos sobra muchísima cuerda. Si nos falta cuerda, recuerda que te tengo un tutorial donde te explico por aquí arriba los truquitos que yo utilizo para empalmar la cuerda corta con la cuerda más larga. O también nos sobra mucha cantidad de cuerda y tenemos que cortar esos retazos. Pero también guarda esos retazos porque te voy a ir subiendo videos donde vamos a utilizar esos pequeños retazos para hacer algunos proyectos de macramé. Y generalmente recibo muchos comentarios que me dicen utilicé tus tutoriales y me faltó cuerda o me sobró mucha cuerda. ¿Por qué será? Pues ahora te voy a responder esa pregunta. La razón por la que a veces te falta cuerda o te sobra cuerda siguiendo las medidas que te dice cualquier tutorial, ya sea mío o de otros tutoriales que hay en YouTube, es porque no utilizas la misma tensión que utiliza la persona que está haciendo el tutorial. Cada quien tensa o aprieta los nudos de manera distinta. Por ejemplo, en mi caso yo aprieto los nudos bastante fuerte, pero tal vez tú o alguien más apriete los nudos muy poquito, ¿sí? Entonces, si tú aprietas los nudos bastante fuerte, vas a utilizar menos cantidad de cuerda de que si aprietas los nudos poquito. Entonces, si aprietas poquito, te aconsejo que aumentes algunos metros más a los que te dicen en los tutoriales. Otra razón es el tipo de cuerda que se utiliza. En los tutoriales o en los ejemplos que tú vas a tomar en cuenta para hacer el proyecto, se utiliza cierto tipo de cuerda y tú utilizas otro tipo de cuerda. Eso va a influir en la medida final, si te va a sobrar o te va a faltar cuerda. Por ejemplo, si yo hago este proyecto de aquí, que hago este proyecto con cuerda de algodón torcido que yo explico hacer, pero si tú lo haces con cuerda de algodón trenzado, pues tal vez te vaya a faltar o te vaya a sobrar cuerda, ¿sí? Porque las cuerdas son distintas. Y también es muy importante el grosor de la cuerda. Por ejemplo, si yo utilicé para hacer este proyecto cuerda de algodón torcido de 4 milímetros, si tú vas a utilizar una cuerda mucho más pequeñita, de menos milímetros, como por ejemplo de 2 milímetros, vas a necesitar menos cantidad de cuerda. Caso contrario, si utilizas una cuerda mucho más gruesa, como por ejemplo de 6 milímetros, vas a necesitar más cantidad de cuerda. Entonces tú, si por ejemplo vas a hacer este proyecto guiándote con las medidas que yo te doy, pero con cuerda de 6 milímetros y cortas, tomando en cuenta que yo utilicé cuerda de 4 milímetros, te va a faltar cuerda sí o sí, porque vas a necesitar más cantidad de cuerda. Entonces, como norma general, la cuerda mientras más gruesa, más cantidad vas a necesitar. Y si quieres saber más trucos, más a profundidad de cómo calcular las cuerdas, te dejo por aquí arriba un tutorial donde explico cómo calcular las cuerdas de macramé y doy algunos tips y consejos para que puedas calcular mucho mejor. Y esos han sido todos los errores que generalmente se cometen cuando hacemos algún proyecto de macramé. Si te ha pasado alguno de ellos, ya sabrás, ya no los volverás a cometer. Y si no sabías alguno de estos, pues ya sabrás para que no los cometas en el futuro. Espero te haya gustado muchísimo este video, te haya sido de utilidad, ha sido entretenido y hayas aprendido algo nuevo. Si es así, no olvides suscribirte en este botoncito de por aquí para que estés enterado de todos los videos de macramé que voy subiendo. Y también puedes ver este video de por aquí que está muy interesante y también vas a aprender un montón de macramé. Así que nos vemos en ese video. Chao, chao.